Ya está aquí con nosotros Fausto Spotorno para hablar a través de Skype respecto a las cuestiones efectivamente económicas del día, que no han sido pocas en el arranque de esta semana y en este marco de diciembre que tiene muchos indicadores y muchas perspectivas de cara al arranque del 2014. Fausto, el enorme gusto de escucharte. Paulino Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Bueno, Fausto, a ver, en principio, que hoy haya estado el tipo de cambio quieto, prácticamente con alguna casi imperceptible variación en el mercado oficial, sin variación en el mercado paralelo y con un banco central ausente en el comercio mayorista, ¿te dice algo? La verdad es que en términos generales parece una buena noticia y parece que al gobierno le está saliendo un poquito lo que quiere hacer, que es ir devaluando gradualmente y que no haya mucho movimiento en el mercado cambiario. Ahora, está claro que un solo día no refleja nada, ¿no? Correcto. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Correcto, que debido esté con Kicillof en una gira en China buscando acuerdos y financiamiento para unas 15 obras de infraestructura importantes por algo así como 18.000 millones de dólares y que desde allí el propio debido haya dicho que la idea es no hacer tarifazos en materia de servicios públicos, pero sí probablemente empezar a cobrarle tarifa plana a aquellos que pueden eventualmente pagar la luz, el gas, etcétera. ¿Te parece un dato en el sentido de esos salvoconductos y esas correcciones que la mayoría está pidiendo para la economía? A ver, el tema energético creo yo que es el más complicado de la economía argentina. Te diría que casi todos los males que hoy tiene la economía argentina, como inflación, problema cambiario, déficit fiscal, nacen en su núcleo en el problema energético. Y la verdad es que creo que ahí se necesita mucho más que algún anuncio, bueno, así nomás. Me parece que se necesita un plan en serio en materia energética, si no va a evolucionar bien eso, ¿no? Ahora, el tema de conseguir fondos en el Banco de China, etcétera, bueno, es positivo, digamos, el gobierno necesita recomponer un poco las reservas y es por eso que está buscando esos fondos. Hay que ver si las condiciones del préstamo son las mismas que podría obtener acordando con el FMI o con algún otro banco. Eso es cuestión de analizar qué condiciones se obtienen y para qué sirven, ¿no? Correcto. Hoy trascendió en los diarios que Fábrega, el flamante titular del Banco Central, le habría pedido a los titulares de bancos que traten de fomentar que la gente deje depósitos en dólares en los bancos, que pague tasas atractivas, para de alguna manera también desinflar el blue y generar que la gente ponga el dólar que tiene en blanco en los bancos, esos que en buena medida han sido retirados durante los últimos 8 meses. ¿Vos creés que eso puede ser también una alternativa para los ahorristas o no? No, a ver, la verdad es que ese tipo de medidas tienen poca confianza. ¿Qué le van a estar pagando los bancos depósitos en dólares a la gente con más tasas y después no lo pueden prestar? Acordate que hace no más de unos meses el gobierno impidió a las cerealeras a financiarse localmente, tienen que financiar desde afuera. Así que ¿para qué quieren los dólares el banco? ¿Por qué va a pagar más tasa? El banco es un negocio, ellos pagan tasa por los depósitos que tienen y después querrán cobrar una tasa por los dólares a quien se los presten, pero hoy ¿quién toma deuda en dólares? Es muy difícil eso, no es solamente un pedido a los banqueros, etc. Es cuestión de ver qué negocio hay atrás, por qué el banco va a pagar más tasa por los dólares y después no lo puede prestar. Creo que ese tipo de cosas deberían tener un poquito más profundidad, a ver qué pasa. Por ahí el Banco Central está pensando en algún otro tipo de medidas que se sumen a esa opción, digamos, ¿no? Debería haber algo más que eso, un pedido del presidente Banco Central a los bancos. Correcto. A propósito de eso, ¿crees que podría liberarse el mercado del bono, que era una alternativa y una salida para hacerse de dólares billetes de muchos inversores, por ejemplo el BODEN 2015, 2017, es decir, que alguien puede entrar y al mismo tiempo salir, entrar en pesos y salir con dólares, cosa que prohibió Moreno sin ir más lejos? Creo que sería una buena solución, por lo menos algo más inteligente que prohibirlo. Al prohibirlo genera muchos problemas porque, a ver, en primer lugar, esa operatoria no significa salida de capitales, básicamente cambian de una mano a la otra y no es una salida de capitales. En segundo lugar, ese es el mecanismo por el cual
vos controlabas de cierta forma el mercado paralelo, porque el Banco Central tenía cierto control sobre, perdón, el Banco Central o el gobierno tenía cierto control sobre el mercado paralelo porque era una competencia al mercado blue. Entonces, fíjate lo que ha pasado en los últimos días al no existir este mercado, esta posibilidad. El Banco Central, perdón, el gobierno estuvo vendiendo bonos a través del ANSES para bajar el tipo de cambio del contado con liquidación, que es el que hablamos, pero no se trasladó al paralelo porque ya no competían, porque esa operación no se podía hacer. Entonces el tipo de cambio contado con liquidación simplemente una teoría partiendo de la división de cuánto vale un bono en dólares a cuánto vale en pesos. Y perdió ese mecanismo de intervenir el tipo de cambio paralelo. Al reactivarlo probablemente vuelva a tener algún control sobre eso, y además libera un poquito de fondos para otras cosas, porque aquel que invierte en Argentina podría traer la plata desde el exterior a un tipo de cambio más alto y sería beneficioso para esa inversión. Correcto. No sé qué beneficio quería tener el gobierno al prohibir esa operatoria. Correcto, Fausto. Dos preguntas finales. La primera, ¿se aceleró la inflación en diciembre? En diciembre todavía no tengo datos porque recién empieza. Pero en noviembre vimos lo siguiente. No se aceleró el promedio. Si miramos el dato de inflación de noviembre, nos está dando en torno al 2%. No vemos una aceleración en general. Donde sí vemos una aceleración es en alimentos y bebidas. Ahí sí se vio un salto más importante, ¿no? Lo que pasa es que eso se compensó con el hecho de que otros rubros crecieran poco o digamos crecieran mucho menos. Entonces el salto fuerte que dio alimentos y bebidas se compensó en parte con la baja inflación que se experimentaron en otros rubros. Correcto. Y por último, ahora sí, la idea de que YPF vuelva al mercado de capitales en términos domésticos en la Argentina a emitir un bono aproximadamente una tasa, dicen, cercana al 24% anual y ya no a estas tasas del 19% anual con la cual hizo 3 emisiones durante el transcurso de este año. ¿Crees que es un bono tentador o que la inflación lo convierte en un bono poco atractivo con plazos fijos casi en el 20%? Bueno, hay que verlo, hay que ver cómo va a funcionar ese bono, los plazos, etc. Lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta que en Argentina hay un mercado de inversores institucionales que está medio atado, digamos, no tienen que invertir en algo y no tienen dónde invertirlo. Sobre todo siendo que hay mucha liquidez en el mercado local. Ten en cuenta que con la emisión monetaria que genera el Banco Central, los pesos sobran. Y los inversores institucionales, incluso empresas que invierten su propio capital, no tienen dónde invertir. Entonces suele pasar que se compran estos activos, diría que esos activos están casi diseñados para estos inversores, ¿no? Empresas grandes, inversores institucionales, bancos, compañías de seguros, etcétera, que tienen que poner los pesos en algún lugar y realmente el plazo fijo lo rinde muy poco y por otro lado también tiene que tener poco riesgo. Entonces diría que sí, estos activos los veo más diseñados para este tipo de inversores que otra cosa. No para el minorista de 10.000 o 15.000 o 20.000 pesos. Y el minorista también, pero no es el target, ¿no?, de este tipo de cosas. El minorista que quiere invertir en pesos, no encuentre el plazo fijo, no le guste mucho el plazo fijo porque le pague muy poco, pero tampoco quiere correr mucho riesgo o desconfía en los bancos o lo que fuera, puede comprarlo. Pero diría que el target de estos son inversores institucionales. Fausto Espotorno, economista jefe justamente de OJF y Asociados. Muchísimas gracias como siempre por la generosidad para con nosotros.